Saludos, en este video vamos a tratar el tema de la unidad 1 de la asignatura Química y Computación, la segunda parte. El tema, como recuerdan, es aplicaciones químicas para alimentos. Nos corresponde trabajar hoy el tema 1.4, conservación y preservación de alimentos. Los alimentos, para nosotros poder almacenarlos, tenemos que someterlo a cierto proceso para que alarguen su duración. Entre ellos tenemos la deshidratación, que es un procedimiento de conservación que elimina el total de agua que tiene impidiendo la actividad microbiana y reduciendo la actividad enzimática. De la deshidratación existen diferentes tipos. Una de ellas es el secado solar. El secado solar es secar el alimento en el sol. Del secado solar tenemos tres tipos de forma de hacerlo. Existen secaderos solares directos. Estos constan con una superficie de secado cubierta por un material transparente que protege al producto de la lluvia y de la contaminación. Generalmente se utiliza para el secado de productos agrícolas. El segundo, secaderos solares indirectos. Este tipo de secadero, la radiación solar no incide directamente sobre el producto a secar. Y los secaderos solares asistidos, se trata de secaderos convencionales que han modificado para poder utilizar energía térmica en sustitución de energía solar. Otro tipo de deshidratación es el secado por gases calientes. Con este método los gases calientes se ponen en contacto con el material húmedo a secar para facilitar la transferencia de calor y de masa. En general son aparatos sencillos y de fácil manejo. Otro tipo de forma en el cual nosotros podemos conservar los alimentos es mediante la concentración. Esta se diferencia de la deshidratación en el contenido final de agua y las características de los productos obtenidos. Generalmente los alimentos que se concentran permanecen en estado líquido, mientras que la deshidratación produce alimentos sólidos o semisólidos con un contenido de agua significativamente más bajo. Existen muchas formas para concentrar líquidos, si bien las más utilizadas en el procesado de alimentos son esas tres que vemos ahí. La primera es la concentración por evaporación, es una que es muy utilizada. Ustedes conocen la leche evaporada. Para obtenerla se hace mediante este proceso. Consiste en la eliminación de agua del alimento por ebullición. Se lleva a cabo suministrando un flujo de calor para vaporizar el disolvente y utilizar una solución final con el grado de concentración deseado. Concentración por membranas. Solo dejan pasar ciertas moléculas, presentan un gran interés en la industria alimentaria. Algunas de las membranas disponibles separan las moléculas de agua de otros constituyentes de los alimentos líquidos, con lo cual se consigue una concentración de los mismos. Otras membranas pueden separar moléculas por tamaño, obteniéndose simultáneamente concentración y fraccionamiento. Otro tipo de conservación por concentración es la crioconcentración. Esta es la concentración del alimento por congelación. Consiste en cristalización fraccionada del agua en hielo y la eliminación posterior por separación mecánica o lavado en columna. Por este método se consigue eliminar el agua del alimento sin dañar las propiedades nutritivas y organolépticas del alimento, pero como contrapartida el coste de la operación es superior a otros métodos y la capacidad de producción es inferior. También tenemos la liofilización. Esta es otro proceso, el cual consiste en congelar los alimentos y la posterior sublimación, o sea, pasa del estado sólido al gaseoso, al vapor, en este caso el agua en los alimentos. Esto reduce al mínimo el arrastre de sustancias y el daño de la estructura. El proceso de liofilización se desarrolla en tres fases. La fase 1 es la de recongelación hasta la temperatura en que el material está completamente sólido, que es inferior a 0 grados Celsius. La fase 2 es la fase de sublimación, en la que se elimina alrededor del 90% del agua y se elimina el hielo libre.
Y 3. La fase de desorción elimina el 10% del agua ligada restante. En esta fase consiste en una vaporización a vacío a una temperatura positiva de 20 a 60 grados Celsius. La ventaja de la liofilización es que al calentar el alimento solo un poco, sus características organolépticas, que son el aroma, sabor, forma y color, y su valor nutritivo, resultan poco afectados. Sin embargo, los costes de congelación y de las bajas presiones empleadas son muy elevados, porque como pueden observar, para hacer este proceso se requiere una maquinaria específica. Este es muy conocido por nosotros, conservación por aditivos. Los denominados aditivos alimentarios son sustancias que se añaden a los alimentos para mejorar su color, su textura, su sabor o simplemente para su conservación durante un periodo más largo de tiempo. Pueden ser de origen natural como el vinagre, el aceite, el azúcar, la sal y el alcohol, o bien de origen industrial debidamente autorizado. Algunos aditivos como la sal o el vinagre se utilizan desde la prehistoria. Las consideraciones ligadas a la protección de la salud hacen que los aditivos estén sometidos a un control legal estricto en todos los países. El típico bacalao que nosotros conocemos está conservado mediante aditivos, en este caso la sal. Otro tipo de alimentos que conocemos son los alimentos enfrascados, las aceitunas, alcaparras, pepinillos. Eso vienen con un líquido dentro, con una solución de vinagre que hace que el alimento dure más. Estos alimentos los conocemos mucho. También los dulces que vienen en frasco utilizan como método de conservación el azúcar, en la cual las bacterias no crecen. Tenemos otro tipo también, que es el de conservación por temperatura. Ustedes lo conocen mucho. Conservación por congelación. Permite conservar nuestros alimentos por largo periodo de tiempo. Ustedes saben, ustedes meten algo al congelador y es muy difícil que se dañe. Gracias a la baja temperatura, que son inferiores a 24 grados Celsius bajo cero, se detiene la actividad bacteriológica y enzimática que descompone los alimentos. La congelación debe hacerse de forma rápida y a muy baja temperatura. Para ello es importante conocer qué tipo de congelador tenemos y a qué temperatura congela. Si la temperatura no es suficientemente fría, la congelación se llevará a cabo de forma lenta y el agua que contiene los alimentos formará cristales de hielo de gran tamaño que al descongelarse modificarán características organolépticas del alimento, haciéndolo menos apetitoso. La congelación rápida se lleva a cabo entre 25 y 30 grados Celsius bajo cero, para lo que es necesario tener una nevera con un congelador de 4 estrellas. Con este tipo de congelación, el agua que contienen los alimentos formará cristales de hielo pequeños que al descongelarse no alterarán la estructura de los alimentos, manteniéndolas intactas como son el sabor y la textura. Otro tipo de conservación es la pasteurización, muy conocida en los líquidos. Este es un proceso tecnológico que se lleva a cabo mediante el uso de calor, un tratamiento térmico suave, aspecto que lo diferencia de la esterilización, que es mucho más intenso. El principal objetivo es la eliminación de patógenos en los alimentos para alargar su vida útil. El valor nutricional de los alimentos y sus características organolépticas no se ven alteradas. La temperatura de la pasteurización es inferior a los 100 grados Celsius, ya que a temperatura más elevada afectan de manera irreversible las características físico-químicas del producto. En el caso de alimentos líquidos, la temperatura tendría que situarse entre los 72 y 85 grados Celsius durante 20 segundos y en los alimentos envasados entre 62 y 68 durante periodos más largos de tiempo, aproximadamente 30 minutos. Con la aplicación de esta técnica, se puede aumentar la vida útil de los alimentos varios días, como es el caso de la leche, hasta varios meses, como es el caso de los alimentos envasados o embotellados. La intensidad en la que se desarrolla el tratamiento de la pasteurización viene determinada por el microorganismo más resistente. Hay dos tipos de procesos de pasteurización. El primero es el que se somete el producto a alta temperatura en un breve periodo de tiempo y se usan los líquidos a granel como la leche, zumos de fruta o cerveza. El segundo tratamiento, denominado ultra altas temperaturas o UHT por sus siglas en inglés,
Es un proceso de flujo continuo y la temperatura utilizada es más elevada que en el primer proceso. Puede rondar los 138 grados Celsius durante un periodo corto de 2 segundos. Es adecuado para alimentos líquidos un poco ácidos como los zumos de fruta y zumos de verdura. Aquí tenemos una que es muy conocida, la conservación por esterilización. Esta es una técnica de conservación por calor que consiste en someter los productos a temperatura de entre 115 y 127 grados centígrados durante un tiempo determinado. De esta manera se destruyen los microorganismos que habitan en ellos, como tanto patógenos como no patógenos. El objetivo de este tipo de conservación es hacer los alimentos más seguros para su consumo y alargar su vida útil. La industria, por ejemplo, suele realizar procesos de esterilización de alimentos con aquellos productos que se almacenan en contenedores herméticos como latas o frascos. En este caso, las conservas. Esta técnica permite que se puedan almacenar a temperatura ambiente y que sean seguras y aptas para el consumo. Este tipo de conservación se utiliza sobre todo en mermeladas, almíbares, escabeches y guisados, entre otros. También está la conservación por métodos químicos. En esta está la fermentación. Esta es un método de elaboración de bebidas y alimentos que surgió hace muchísimo tiempo. Se utiliza para la elaboración de bebidas y alimentos fermentados, como son el queso, el yogur, la cerveza, vino, etc. Fermentar es transformar en condiciones anaeróbicas cuando hay sin oxígeno, o también en condiciones aeróbicas cuando hay oxígeno. Los hidratos de carbono presentes en los alimentos se pueden transformar en alcohol, dióxido de carbono y ácidos orgánicos. Para la fermentación necesitamos unos protagonistas. Estos son los microorganismos que pueden ser mohos o hongos, bacterias y levaduras. Si bien no los vemos a simple vista, están presentes en muchos de nuestros alimentos cotidianos y son los responsables de su textura, sabor y aroma característico. La levadura, ustedes saben, se utiliza para fermentar el pan, también para realizar muchos tipos de bebidas alcohólicas. Otro tipo de conservación es el ahumado. Este consiste en exponer generalmente trozos de pescado o carne a una fuente de humo, generalmente de madera, por un largo periodo de tiempo. Y la temperatura no debe superar los 30 grados Celsius. También tenemos el curado, que el curado es similar al salado, es una variante de este método, pero que para realizar este método se utiliza sal marina y también el azúcar y sales de curación, nitritos y nitratos. Esto hace que el producto mantenga su color rojizo, o sea, no se seque y conserve más sus propiedades. Y hasta aquí terminamos con la primera parte de esta diapositiva. Aquí terminamos con el tema 1.5. En el próximo video estaremos tocando el tema 1.6 y así culminar los temas que se van a tratar en esta asignatura. Hasta luego.